Buenas tardes. Con esta música, con este himno nacional de Argelia, saludamos al pueblo y al gobierno argelino, que en estos días celebra un año más, un aniversario más de la proclamación de la independencia. Luego de 133 años bajo el yugo francés, en 1962, el pueblo argelino, conducido por el Frente de Liberación Nacional, materializa finalmente su independencia. En ese mismo año, Argentina reconoce a la flamante República Argelina Democrática y Popular. Y 2 años más tarde, nuestro país realiza la apertura de la sede diplomática en Argel. Argelia y Argentina integran distintos foros vinculados al fortalecimiento de las relaciones entre los países emergentes. Entre las visitas oficiales tenemos que destacar la del presidente Alfonsín en 1984, visitó Argel, y como devolución a la visita del doctor Alfonsín, el presidente argelino, Chadli Benjedid, visita nuestro país en 1986. En el 2008, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, visita oficialmente Argelia y firma distintos acuerdos con el gobierno argelino. Hablamos de acuerdos entre Argentina y Argelia que tienen que ver con la cooperación económica y comercial. Por ejemplo, el que fue firmado en 1983, acuerdo de cooperación científica y tecnológica, de promoción recíproca de inversiones, acuerdo de cooperación académica, firmado en el 2016. Argelia, además, es uno de los primeros compradores de productos argentinos dentro del contexto del mundo árabe y del continente africano. En los últimos 27 años, las exportaciones de Argentina hacia Argelia se han incrementado a un ritmo anualizado de casi el 13%. Esto tiene que ver fundamentalmente en el segmento 1995-2022. Argelia siempre estuvo comprometida en los temas vinculados a los derechos humanos, a las causas justas. Hay una información muy importante, muy valiosa, que muchas veces la mayoría de la gente no conoce, se le escapa estos datos, pero Argelia fue uno de los países que durante los largos años grises o negros de la dictadura militar siempre aceptó los pedidos de asilo político de aquellos que estaban detenidos en las mazmorras de las cárceles conducidas por la dictadura militar. Argelia accedía a los pedidos de los familiares de los prisioneros políticos, aquellos que iban y solicitaban asilo para sus hijos, sus hermanos, sus esposos. Y esta situación finalmente servía para visibilizar muchas detenciones irregulares, aquellas que no estaban estampadas en en los decretos o en las listas del Poder Ejecutivo Nacional, detenciones clandestinas de muchos prisioneros políticos de la dictadura argentina que andaban deambulando en pabellones de desahuciados. Y gracias a esta aceptación de las distintas solicitudes de asilo, se logró, digamos, como se dice en la jerga, blanquear la situación de muchos de ellos y salvarles la vida a muchos de ellos que estaban detenidos en forma clandestina. Argelia siempre estuvo comprometida en las causas justas. En lo que tiene que ver con el mundo árabe, presente en el tema palestino,
presente en el tema saharaui. Para cerrar un poco este bloque, vamos a parafrasear una consigna que portaba Jaure Boumediene y que marcaba en forma imperecedera su apoyo, el apoyo de Argelia. Jaure Boumediene fue uno de los líderes de la revolución y uno de los primeros presidentes de Argelia. Boumediene siempre estuvo presente asistiendo a la causa palestina, y él decía, y esto lo afirmaba para que no queden ningún tipo de dudas: estoy con Palestina como víctima o victimaria. Enlace con el mundo árabe, programa producido por el Foro Argentino Árabe de Reflexión y Debate, con la participación Abdelkader Calieri, Jorge Francisco Palombo, Julio Atencio y Néstor Suleiman. Enlace con el mundo árabe, programa producido por el Foro Argentino Árabe de Reflexión y Debate. Uno de nuestros columnistas, Malik Hossein, integrante del Centro Cultural Argentino Iraquí,
ha preparado un informe, un pequeño informe, sobre la importancia de los aportes de la civilización sumeria en lo que tiene que ver con distintas cuestiones vinculadas a los números, pero mejor lo escuchamos a Malek, a ver qué nos dice. Néstor, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda todo por ahí? Espero que muy bien. Bueno, hoy preparamos un tema que es bastante interesante. Es un tema que tiene que ver con la numerología y en particular del número 7. Y ese número con estrecha relación con los sumerios que fundaron la primera civilización humana, en el sur del actual Irak. En cuanto a ese número, sabemos que ese número tenía una simbología muy especial. También tomó a lo largo de muchos años dimensiones místicas y religiosas y también de creencias, y fue adoptado por muchas civilizaciones. Luego, alrededor de ese número se tejieron un montón de historias sin fin, de leyendas mística y simbología religiosa incluso. Como se sabe, que los sumerios fueron la primera civilización que practicaron la agricultura de manera científica y programada. Ellos han encontrado una manera de calcular los tiempos óptimos de la siembra. De hecho, ellos con prueba y error se dieron cuenta que, de acuerdo a la época del año y observando la posición de la luna, tenían más éxito en sus siembras y cosechas. De ahí inventaron el calendario lunar y llegaron a dividir el año en 360 días, que es muy similar a los 365 que tenemos hoy en día. Básicamente, ellos, aparte de la luna, habían divisado 6 galaxias más. Con esto se suman, junto con la luna, los siete galaxias que ellos los asociaron a dioses y los asociaron a los días de la semana. Digamos, empezaron a tener 7 días: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y a esto le asignaron dioses, que es Oto, Nano, An, Anki, Anli, Nana, que uno es el dios del sol y otro es el dios de la luna, y cada uno tenía cierta simbología. Esa numerología que ellos encontraron a partir de esa necesidad básica de sus siembras, arrancando por la luna y después yendo por otros lados, fue teniendo una simbología religiosa, simbología incluso. Han incluido esa simbología en sus actividades diarias. El domingo le dieron un día especial, un día de descanso, un día de adoración. Y también, siendo una civilización que se interactuaba con los pueblos vecinos, han pasado ese número a otros. El gran cambio fue también con los babilónicos, que son una civilización muy avanzada, que sucedieron los sumerios. Ya tenían una forma de Estado muy organizado e incluso expansionista. De hecho, los babilónicos habían dominado todo el cercano oriente hasta Egipto. Fueron pasando ese número a otros pueblos y civilizaciones. De hecho, los hebreos y los antiguos judíos han adoptado ese número en sus libros sagrados, en el Torá, lo podemos ver en la historia de la creación. Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el día séptimo. De igual manera, la religión cristiana han adoptado esta historia también, y se repite el número de la creación, el número 7, o los 7 pecados capitales. De la misma manera, la religión que vino después del cristianismo, el Islam, nombra el número 7 en muchos pasajes del Corán. De ahí podemos ver e inferir
de que la creación del número 7 por los sumerios a partir de una necesidad fue tomando una importancia muy grande religiosa, cotidiana, espiritual, incluso se le ha dado una mística muy especial a partir de una necesidad. El ser humano después le fue agregando esa mística y esta historia y estas leyendas que siguen hasta hoy en día. Realmente un tema apasionante y da para hablar mucho, pero bueno, tratamos de hacer una historia muy resumida del número 7 que nació en Sumer, que es la ciudad de Sumeria en el sur del actual Irak. Enlace con el mundo árabe, junto a las causas justas de los pueblos árabes y latinoamericanos. Una producción del Foro Argentino Árabe de Reflexión y Debate. Estamos con Mariana Miranda, que es una de las poetas que integran esta antología colectiva dedicada a Palestina, del paraíso de la Nakba, 75 años de resistencia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bien, bien, bien. Bueno, contanos un poquito cómo nace esta idea de esta antología, ¿no? Que está integrada por distintos autores de varias partes del mundo, ¿no? Es decir, del África, de Europa, de América Latina. Bueno, es una historia un poco, no es tan larga, pero digamos como que también la mayoría de ese trabajo empezó durante la pandemia. Yo estoy en varios colectivos que también se armaron durante la pandemia. Uno es el Movimiento Internacional de los Escritores y Artistas por la Libertad, y de ese movimiento se desprendió la Internacional de Escritores y Artistas Insurgentes. Digamos que tratamos, como hay poetas, la mayoría de la producción es poética. Como hay poetas de todo el mundo, tratamos en general, digamos, de las cuestiones que tienen que ver con la política, digamos, imperialista de determinados países, sobre todo los países del hemisferio norte. El tema, bueno, de las invasiones, del derecho, digamos, a la autodeterminación de los pueblos, tanto en sus derechos civiles, políticos, como el tema del acceso libre a los recursos naturales, que es el gran problema que tenemos ahora en Latinoamérica, con esta avanzada tan enorme del fascismo sobre nuestros pueblos, porque en realidad lo que quieren las potencias imperiales, que ya a esta altura, digamos, son empresas multinacionales, es quedarse con los recursos propios nuestros. Sí, sí. Tocamos, digamos, el tema de este colectivo, digamos. Se produjeron en pandemia un libro que fue sobre la independencia del Sahara, que es una antología poética de tipo similar.
Este se hizo, digamos, por los 75 años de la resistencia palestina, porque también ahora es como que el tema Palestina está más, digamos, en los medios, pero el genocidio en Palestina, que realmente hay una política determinante, digamos, cruel y certera del Estado de Israel sobre la población palestina. Es de larga data, digamos. Claro, hace 75 años que vienen así. Ahora parece como que la matanza es más grande porque, bueno, están haciendo un desastre completo. Y también entra, o sea, todas las matanzas que se están realizando entran en las causales del genocidio establecido como delito penal internacional por la Corte de Derechos Humanos, digamos. Así es. Es así, y realmente habría que llevar, digamos, al Estado de Israel frente al Tribunal Penal Internacional, que es algo que plantearon algunos países, yo no me acuerdo ahora cuáles. Pero bueno, porque la intención es limpiar el terreno palestino de población palestina para poder instalarse, digamos, una el limpieza, Estado de Israel. Una limpieza étnica, claro. Sí, es más o menos lo mismo que hizo Julio Argentino Roca acá cuando hizo la famosa campaña del desierto. Los estados que vos decías que plantearon llevarlo al banco de acusados a Israel son Colombia y el Estado sudafricano. Ellos dos plantearon. Y después en la Corte Penal Internacional el pedido que han hecho sobre la cabeza de Netanyahu y el ministro Galán como verdadero genocida, ¿no? Claro, ahora digamos como que se incrementó la política genocida, sobre todo por Netanyahu. Pero después esa matanza viene, digamos, desde 1948, que en realidad se creó el Estado de Israel sobre un Estado que ya estaba ocupado. Bueno, es como que se incrementó, digamos, la población palestina, la población israelí en el territorio palestino, pero en realidad también está enmascarado, disfrazada de una supuesta colonización, y en realidad los colonos se dedican a matar palestinos. Y también la mayoría de la población, digamos, muerta son niños y mujeres. Y hay una gran crisis humanitaria, hay muchísimo problema con el agua, con todo. No tienen acceso, aparte que destruyen, digamos, han bombardeado hospitales, escuelas. Digamos que el objetivo es civil, no es un objetivo. No, eso está claro. Militar. En cuanto al contenido de esta antología, es decir, demuestra claramente que hay entre los poetas un compromiso político, ¿no? Es decir, porque nadie... Sí. Sí. Eso es lo que hay que destacar, o sea, ¿no? Sí, bueno, yo siempre hice, yo digo poesía social que hago, pero bueno... y yo creo que el compromiso de la poesía en general es político. O sea, más allá de lo que haga yo o lo que hagan otros. Un poco acá la principal hacedora de este trabajo fue Milagros Sefair, que es la que lo editó el libro, porque el libro salió en principio en formato virtual, yo creo que fue el año pasado. Y en realidad después salió la idea de editarlo en papel y bueno, se presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires ahora. Ahí estuvimos presentes. Es claro. Hay un poema tuyo. Hay un poema mío. Que nos gustaría que le diera lectura.
Bueno, yo quería marcar un poquito que, bueno, Milagros Sefair hizo, aparte que lo editó, hizo una introducción muy explicativa y muy exhaustiva de cuál es la situación de Palestina. Y vos hiciste, digamos, la contratapa. Así acá. es. Bueno, les voy a leer mi poema. Arenas. Arena hirviendo muerde los pies de los viajeros que migran en un mar rojo de ocaso y sangre. La pena honda del olvido sepulta entre sus lágrimas sus propios muertos. La brisa blanca y despiadada quema la arena de amores dolientes, de una patria antes libre, ahora esclava, de una Israel desalmada, una patria muy herida, cruelmente usurpada. Derrama la pena amores sobre la patria ancha, que fue libre de misiles, de bombas y de bengalas, ausente de israelíes ocupando la franja de Gaza. Brotan los palestinos asesinados a mansalva en una patria vilmente ocupada. Palestina libre sea de la invasión canalla. Lame la arena ardiente los pies de los viajeros, caminantes incansables de los territorios ocupados, violados y bombardeados, usurpados. Muy lindo, sí, la verdad que marca una verdadera crónica de los últimos hechos, ¿no? En la Palestina. Hay un material muy hermoso dentro del libro. De acá de Rosario estoy yo y bueno, está Marcelo Quispe, pero Marcelo Quispe ya se mudó está en Buenos Aires viviendo bien, ahora. Bien. Pero el material poético del libro es muy, muy valioso realmente. Y hablan, o sea, cada uno desde sí mismo, digamos, contó, digamos, cuál es la situación, el panorama en Palestina ahora. Sobre todo la posición de varios, por lo menos dos que yo conozco, Ibnu y Omar Bashir, que son dos poetas saharaui, y cómo marca el grado de identidad que hay entre estas dos causas, ¿no? La causa saharaui y la causa palestina. Son muy similares porque el Sahara está ocupado por Marruecos durante muchos años y también es como que hay no sé si llega a tanto el nivel de matanza, digamos, pero también es un territorio que no es de ellos, o sea, es del Sahara. La causa saharaui tiene, digamos, algunos elementos muy similares al tema palestino, el mismo proceso de colonización, la utilización del colono en contra de la población local, y además el nexo que hay entre Israel y la corona marroquí, fundamentalmente a través de Andrea Zulay, que es uno de los asesores del rey, es un judío marroquí, sionista, que trabaja en este proyecto de enlace. Gran parte del muro que divide el Sáhara Occidental fue financiado por Israel y con el asesoramiento de Israel, porque recordemos que también en Palestina hay un muro, el muro de la vergüenza. Este es el segundo muro de la vergüenza. Mariana, te agradecemos la participación y queremos que, vengas cuando vos creas conveniente, digamos, tu agenda lo permita. Vivo a 4 cuadras. Llegué tarde, pero vivo a 4. Para poder seguir charlando sobre la poesía y el compromiso político. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos.
Enlace con el Mundo Árabe, programa producido por el Foro Argentino Árabe de Reflexión y Debate, con la participación Abdelkader Calieri, Jorge Francisco Palombo, Julio Atencio y Néstor Suleiman. Bueno, estamos con la presencia de dos amigos del Centro Cultural Argentino Iraquí, Priscila Arandía, muy bien, y Jeremía Giglio. Vamos a hablar sobre algunos temas que tienen que ver con los instrumentos iraquíes, ¿no? Sí. Bueno, los dejo a ustedes, arranquen. Buenísimo, ya como nos adelantaron, hoy vamos a hablar de un instrumento, una verdadera joya de la historia y la cultura, no tan solo de la cultura iraquí, ni bien fue muy importante y es muy importante para la cultura iraquí, sino que también tiene una historia muy grande que también conecta en varias culturas. Hoy vengo a hablarles de el santur. El santur es un instrumento musical que está compuesto por cuerdas, es decir, es de cuerda, y se cree que deriva del paslatón griego. ¿Cómo es posible que esté vinculado con los griegos, siendo que la Mesopotamia estaba tan lejos de ahí? Bueno, en la tumba de Ur, como siempre, casi todos mis segmentos terminan refiriendo a la tumba de Ur debido a lo importante que fue ese descubrimiento, se encontró una lira con una cabeza de toro. ¿Qué significa esto? Que hubo intercambio entre ambas culturas y también coinciden las fechas con el descubrimiento de Pitágoras de la teoría musical. Entonces, y hubo rutas comerciales entre Grecia y la Mesopotamia. Entonces, es muy posible, muy factible que estos instrumentos se hayan retroalimentado, se hayan creado casi al mismo tiempo, que al mismo tiempo es la base de todos los instrumentos de cuerda que vemos ahora, como puede ser el arpa y distintos elementos como elementos de música chinos y de toda el área en general, es decir que es el origen de todo. También el santur se dice que puede haber venido de la palabra sant-ur, que significa hacia Ur, o sonido de Ur en sumerio, lo que muestra de nuevo la importancia que tuvo la ciudad de Ur en esa época. El santur también se encontraron tablillas de arcilla que hablaban sobre toda esta conexión y mostraban imágenes de cómo se utilizaban, cómo se los colgaban en el cuello y con dos palillos, sí, dos martillitos de madera, gracias, lo utilizaban para hacer música. En ese momento estaban hechos con intestino de cabra, pero luego lo fueron evolucionando. Ahora les voy a hacer escuchar un pequeño audio para que puedan escuchar el instrumento. Bueno, no sé si saben, pero... Quería hacer un aporte, si ustedes me permiten. Este debe ser el antecedente del sitar kanun, Sí. ¿no? Uh-huh. Ese que se toca, digamos, con unas púas, ¿no? Sí. Que tiene cuerdas... Claro, porque es un instrumento de nodal, con cuerdas,
en vez de tocarse con las puestas, se toca con los martillos, pero es parecido, vienen de la misma familia, ¿no? Claro, debe ser el antecedente. Claro, de hecho, o sea, acá hay una pequeña lista, se dice que es el antecedente de cualquier instrumento en que sea un dulcimer martillado. Básicamente como que es la idea de martillar las cuerdas viene de esta invención. También, Bueno, el piano también. sí, Sí, pues. y también Sí. es del yanquín chino, del clavicénfalo y básicamente cualquier instrumento de cuerda. En este caso, en realidad, no es un instrumento de cuerda, es un instrumento de percusión. Claro. Porque dicen que el piano también es un instrumento de percusión, así dicen. Sí, aparte del piano, Golpea las cuerdas. Digo, a ver, Claro, hablo un sí. neófito en esto, ustedes son los que conocen. Pero, bueno, no, lo importante es el antecedente que fija y que tiene que ver con el sitar kanun, muy parecido. Yo estuve viendo lo que vos me mandaste y es muy parecido al sitar kanun, prácticamente, salvo que se toca, bueno, como decías vos, con los martillitos. con los martillitos, que se golpea, y el sitar kanun, bueno, en realidad es como un pequeño arpa, que ya no entraría entonces en la gama de percusión del sitar kanun porque se usa en las pugas, ¿no? Para tocar. Adelante, sigan, por favor. Bueno, el instrumento en sí es considerado una joya musical. No solo por todo el tramado cultural que tiene, sino porque aparte es base para el makam iraquí, que si no saben, el makam es música clásica y bueno, y es parte del patrimonio cultural iraquí. Y es, bueno, también está nombrado como patrimonio cultural Inmaterial. Inmaterial por la UNESCO. Es como recién estábamos diciendo, es un instrumento hecho de madera, generalmente de hogar, es de un solo color, monocromático, lleva 48 cuerdas, si no me equivoco. El instrumento lleva un número de cuerdas que es variable y tiene muchísimos pares, muchísimos grupos de cuerdas. Como viene de la teoría musical de Pitágoras, lo que hicieron fue dividir en grupitos las cuerdas, en grupos de A4 o más, y multiplicarlo muchísimas veces. De hecho, pueden llegar a tener desde 80 hasta más de 120 cuerdas, haciendo que es algo increíblemente complejo e increíblemente hermoso de ver uno en acción. Claro, es decir, muy parecido en ese caso al arpa, ¿no? Claro. Sí. Además, hay algo muy bonito que también se le llama a los puentes, se le llama damas. ¿Por qué se le llamaban damas? Porque tenían forma como de fichas de ajedrez, como de peoncitos. Como que siempre se le trata de dar esa forma por algo cultural. Qué bueno. Bien. Y por lo general, ¿dónde podemos escuchar el santuro? ¿Dónde se sigue tocando el día de hoy? En realidad se sigue en muchos eventos, en festivales, en el Teatro Nacional Iraquí, en el Festival de la Música de Bagdad, generalmente en todos aquellos festivales culturales y grandes, en el lugar de que también lo podemos ir escuchando. Aparece este instrumento. Bueno, ¿algo más aportamos sobre...? Tenemos un audio de justamente el Teatro Nacional Iraquí, donde se expuso una pequeña canción sobre este instrumento, y además también cabe recalcar esto de que es tan valioso para la cultura y fue como el antecesor de todo, y que no tan solo habla de eso, sino que también habla de una relación. Los mesopotámicos se relacionaban con todo el mundo, influyeron en todo el mundo, a tal punto de que Pitágoras, estamos hablando de Pitágoras, una de las personas más influyentes del mundo, se retrotrajo con la cultura mesopotámica para crear teoría musical y para crear estos instrumentos. Entonces estamos hablando de qué increíble que son ambas culturas y la conexión que hubo. Así es. Bueno, ¿querés que escuchemos el material? Sí, por favor.
Bueno, con este Santur del Teatro Nacional de Irak, en esta grabación que viene de Irak, le agradecemos la participación de ambos integrantes del Centro Cultural Argentino-Iraquí, tanto de Priscila como de Jeremías, y esperamos que en el próximo programa traigamos otro instrumento, ¿no? Porque está bien arrancar en esa y continuar en esa vía, ¿no? Sí. Bueno, Fundamentalmente por los aportes de la, como bien decía vos, de la cultura mesopotámica, ¿no? Es decir, los aportes de los sumerios, los babilonios, los asirios, que además de haber creado la escritura, la rueda, y con la rueda las cosas que se hicieron después, ¿no? Todo el tema de rodamientos y los primeros centros urbanos se crearon en ese lugar. Además de todo eso, bueno, del turbante, charlamos el otro día, del kufí el palestino, que tiene un origen en Kufa, una ciudad iraquí, y que a su vez tiene un relato, o mejor dicho, toda una historia vinculada a la época de los sumerios. Lo escuchábamos a Malik en su informe, qué importancia que ha tenido, que tiene la cultura de la Mesopotamia, ¿no? Bueno, les agradezco, chicos, y lo esperamos el próximo viernes. Adiós. Mientras continúan las arremetidas del ejército sionista en Gaza, en el escenario israelí, en la sociedad israelí se está dando una serie de contradicciones que marcan realmente una grieta dentro no solamente del Ejecutivo israelí, sino también en la sociedad, ¿no? La Corte Suprema de Israel determinó que los Haredim, los judíos ultraortodoxos, deben ser reclutados en el ejército, y las escuelas religiosas que no ofrecen sus alumnos para que sean enrolados en el ejército van a ser sancionadas, se le va a cortar la financiación gubernamental. Esto lo ha dispuesto la Corte Suprema israelí. La ley exige que la mayoría de los israelíes sirvan en el ejército, en este ejército de ocupación israelí. Eximir a los Haredim, a los judíos ultraortodoxos del servicio militar, se ha vuelto bastante controvertido, porque el ejército israelí está formado principalmente por soldados adolescentes, mayores también, que forman parte del servicio militar de reserva. Pero está claro que hay un servicio agotado por la guerra en los distintos frentes que está llevando adelante Israel, en Cisjordania, en Gaza o en el sur del Líbano. Entonces, es importante entender que hay distintas encuestas de opinión pública
donde hablan un apoyo popular para que finalmente se logre abolir la exención del servicio militar obligatorio a los ultraortodoxos. Pero, ¿cuáles serían los riesgos que tiene Netanyahu, el primer ministro israelí, si lleva adelante esta medida? Porque aunque la opinión pública parece apoyar la derogación de la exención, el gobierno de Netanyahu está conformado por una coalición de partidos, entre ellos algunos ultraortodoxos, y seguramente esto le va a generar a Netanyahu problemas en la estabilidad en el gobierno. El grupo, por ejemplo, Judíos Unidos de la Torá y Shas, que son dos grupos ultraortodoxos, dos partidos que representan a la comunidad ultraortodoxa, se comprometieron a enfrentar cualquier intento que pretenda cancelar la ley que protege a los judíos ultraortodoxos y que tienen que ver con esto de ser incorporados en el ejército. Por otro lado, algunos dentro del partido Likud, el partido liderado por Netanyahu, ya mostraron incomodidad y también oposición a eximir a los Haredim, a los judíos ultraortodoxos, del servicio militar. Inclusive el mismo ministro de Defensa, Yoav Galán, que es un miembro destacado del partido Likud. Galán votó en contra de un proyecto de ley que actualmente está siendo discutido en la Knesset, en el Parlamento israelí, que requiere el enrolamiento de algunos judíos practicantes en el ejército, es decir, el enrolamiento en el ejército de algunos judíos ultraortodoxos. Esto marca el grado de, reitero, de contradicciones internas en el seno de la sociedad israelí. Y por otro lado, nos preguntamos, reflexionamos, ¿alguien hubiera imaginado esta situación hace una década? Decimos si alguien hubiera imaginado, porque existía un verdadero frente unido entre todos los sectores que conformaban que conforman el espectro político israelí, y sin lugar a duda estos hechos que se desataron el 7 de octubre del año pasado fue generando una serie de contradicciones bastante antagónicas en el campo o en el escenario del sionismo, y esto por supuesto que también beneficia a la revolución palestina. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos, inshallah, si Dios quiere, el próximo viernes a las 18 horas, aquí en Radio Rebelde, en la Licar. Hasta el encuentro. Enlace con el mundo árabe. Una producción del Foro Argentino Árabe de Reflexión y Debate.